Muy buenas, amigas y amigos, maestras y maestros del aprendizaje de idiomas, y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast El arte de los idiomas, en el que, como ya sabéis, voy a hablar de diferentes temas relacionados con el aprendizaje de idiomas, ¿sí? para ayudar al mayor número de personas posible a darse cuenta de que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso. Sí, estoy totalmente convencido de eso. Y nada, como siempre, antes de empezar con el episodio de hoy, si estás escuchando este episodio en YouTube o en cualquier otra plataforma en la que puedas dejar tus mensajes, adelante, y cualquier pregunta que tengas, cualquier comentario, duda, sugerencia, etcétera, déjamela porque estaré encantado en leerla, en contestarte y en recibir tus ideas, ¿vale? Y bueno, después de decir eso, vamos con el tema de hoy. Y en el tema de hoy quiero hablar de las historias en general, o sea, para la vida en general, de las historias o de la narración de historias. Para la vida en general, lo importantes que son, pero bueno, principalmente para el aprendizaje de idiomas, ¿no? Y es que al fin y al cabo, si os fijáis, cada vez que nos comunicamos en el mundo real, que estás con amigos, con familia, con gente que conoces, con gente nueva que conoces, todo lo que hacemos es contar historias. ¿Sí? O cuentas historias que te han pasado a ti, se las cuentas a ellos para que sean a ellos o a ellas, para que sean capaces de un poco vivir esa experiencia que tú tuviste. O cuentas historias para hablar sobre la historia, valga la redundancia, de, no sé, de un país, de una ciudad, etcétera. Es decir, que todas nuestras conversaciones giran alrededor de diferentes tipos de historias, ¿no? Entonces, y yendo ya al aprendizaje de idiomas, la primera razón por la que creo que son increíblemente interesantes para el aprendizaje de idiomas es que es lo más parecido a una conversación de la vida real que puedes encontrar, ¿no? Especialmente cuando estás empezando con un idioma que quizás no, seguramente no vas a tener acceso a recursos más interesantes como series, películas, etcétera, porque no son comprensibles para ti todavía. Pues el crear las historias con esta forma de enseñanza, ¿no? Como siempre, por supuesto, adaptadas al nivel del estudiante, ¿sí? Pues hablando más despacio, utilizando gestos o lo que sea necesario para que el mensaje sea comprensible, ¿no? Pero va un poco en la línea de hacer que cada momento del aprendizaje del idioma sea entretenido, sea divertido, sea interesante, puedas descubrir cosas nuevas, etcétera, ¿no? Entonces, la primera de las razones por las que creo que las historias de cualquier tipo son increíblemente útiles, como decía, para todo en la vida, ¿no? Pero centrémonos en el aprendizaje de idiomas, que es de lo que quiero hablar, ¿no? Fundamentalmente. Después, además, en la naturaleza propia de las historias y en contraposición a las típicas clases gramaticales tradicionales que todos conocemos, ¿sí? En las que no hay ningún contexto, ningún tipo de trama, nada. Las historias nos ayudan, o sea, como cualquier tipo de historia, cualquiera que sea la forma de la historia, siempre va a ser mucho más fácil centrarnos en el mensaje, en lo que está pasando en la historia, en lo que el protagonista de la historia está pensando, en las soluciones para uno de sus problemas, en el próximo viaje que va a hacer, o en un acertijo que tiene que resolver para continuar su aventura, etcétera, lo que sea, ¿no? Entonces, incluso para nosotros adultos que estamos acostumbrados, desafortunadamente, a aprender idiomas durante mucho tiempo, con el aprendizaje gramatical tradicional, en el que no hay contexto, que se aprende el idioma de forma aislada, consciente, pues incluso con nuestra mentalidad, las historias nos ayudan a olvidarnos un poco de la gramática en sí, de las conjugaciones, de las terminaciones de las palabras o lo que quieras, ¿no? Y centrarnos en lo realmente importante, que es la comunicación, el mensaje, en entender qué está pasando, ¿no? Y eso, el poder de las historias en ese sentido es simplemente increíble, porque, como decía antes,
sin darnos cuenta, nuestra atención se va a ir a la historia en sí. Y especialmente en las clases en las que se utilizan historias más interactivas, en las que tanto el profesor o la profesora, con la ayuda de los alumnos y alumnas, van creando los nuevos detalles de la historia, ¿sí? Entonces, es como que los alumnos están pensando o sea, primero están como visualizando la historia en su cabeza, digamos, ¿no? En lugar de estar pensando en la gramática, como decía, están visualizando la historia en su cabeza. Y es por eso que además, cuanto más extrañas sean las historias, o más increíbles, o menos realistas, entre comillas, pues incluso creo que es todavía más interesante, porque te hace todavía centrarte más en el mensaje, ¿no? Si yo qué sé, si el protagonista de la historia es un elefante que trabaja en la NASA, que quiere viajar a Júpiter, por ejemplo, pues creo que te va a ser más fácil centrarte en el mensaje de la historia, así, digamos, que visualizar un poco al elefante metido en el cohete, etcétera, ¿no? Que si es una historia, entre comillas, más realista, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que según vas creando la historia, tanto el profesor como los alumnos, como decía, pues los estudiantes están, como decía, visualizando o viendo, digamos, lo que está pasando en la historia en su mente, y además están pensando en qué puede hacer el protagonista, en este caso el elefante que decía, qué puede hacer el protagonista para resolver un problema que tiene, o con quién necesita aliarse para, no sé, para conseguir su objetivo, o con quién tiene que tener cuidado porque es un enemigo o una enemiga que quiere que fracase, yo qué sé, cualquier cosa que se os pueda ocurrir, ¿no? Entonces, las historias en general tienen ese gran poder, ¿sí? De ayudar a desviar la atención de la forma, de la gramática, ¿sí? Y de llevarla a lo realmente importante, que es el mensaje, que es la comunicación. Porque al final, como siempre digo, o sea, voy a hablar de 1000 cosas en cada episodio y en el podcast en general, sí, en todo el proyecto, pero al final, o sea, quiero decir, voy a hablar de 1000 cosas porque creo que es importante explicar por qué suceden las cosas, o por qué esto es así o asá, etcétera, ¿no? Pero al final ya lo he dicho muchas veces, que aunque pueda decir 1000 cosas, al final todo se reduce al hecho de que si entiendes lo que te están diciendo, o sea, si entiendes lo que estás escuchando o leyendo, estás aprendiendo el idioma. Ya está. Es así de sencillo. Sí, como siempre. No me refiero a que entiendas todas y cada una de las palabras, aunque estaría bien, sí. Pero quiero decir, me refiero a entender el mensaje, a lo que está pasando, sí, aunque alguna palabra se nos escape, etcétera. Entonces, claro, el problema es que, o uno de los problemas es que cuando somos pequeños, con los niños pequeños en su lengua materna, sus padres, familiares, amigos de la familia, etcétera, hacen un esfuerzo por modificar su discurso, su forma de hablar, para que el mensaje sea comprensible. Es decir, hablan muy despacio, utilizan juguetes para ayudar a la comprensión, etcétera, y otras muchas cosas, ¿no? Mientras que generalmente en nosotros los adultos, pues si vas a un país en el que se habla el idioma que quieres aprender, pues generalmente la gente no va a hacer ese esfuerzo consciente para ayudarte a entender. O bueno, durante un rato quizás sí, pero al final se acaba cansando, ¿no? Entonces es por eso que las historias, al tener, claro, evidentemente si estás empezando de cero, casi de cero, pues gestos, escribir las palabras, utilizar ejemplos de la vida real, pues ayudan incluso más todavía, ¿no? Pero al final se trata de eso, simplemente de buscar la forma de ¿cómo se llama la palabra? Se me ha olvidado. Sí, buscar la forma de adaptar tu forma de hablar para que el mensaje sea comprensible para la persona que quiere aprender el idioma, ¿sí? Para el estudiante en este caso. Entonces, como decía, al final se reduce a eso, ¿sí? Si entiendes el mensaje de lo que te están diciendo, el proceso está funcionando. Es así de sencillo al final. Entonces es por eso que las historias son tan interesantes, porque hacen que te metas realmente dentro de la historia, ¿sí? Porque son interesantes, porque es, como decía al principio, la forma en la que nos comunicamos
no lo sé, el 90% del tiempo, no lo sé, me lo he inventado obviamente, ¿no? Pero si te fijas, cualquier tipo de conversación que tengas, la grandísima mayoría está relacionada de alguna forma con historias, ¿sí? Como historias de tu pasado que quieres contar a otra persona o planes del futuro que realmente estás creando una historia también, ¿sí? Y bueno, y tantas otras situaciones, ¿no? Y es por eso que son tan increíblemente útiles e interesantes, ¿sí? Y además, como decía antes, la naturaleza de las historias, además puedes utilizar muchos ejemplos de la vida real también. Pues ahora pongo un par de ejemplos, pero quiero decir, además de utilizar gestos para ayudar a la comprensión, escribir las palabras que en muchos casos, pues por ejemplo, si estás enseñando español a un angloparlante, pues muchas palabras, igual la pronunciación varía, pero al escribirla se parecen más y esa persona lo puede entender, ¿no? Pero una cosa que me parece fundamental es el contexto. Las historias tienen un contexto en general, ¿no? Entonces, pues, si dentro de la historia, imagina que el protagonista, volvemos al elefante que decía antes. En este caso la palabra, pues, el elefante es un astronauta, ¿no? Por ejemplo. Pues, en este caso la palabra entre español y inglés, por poner un ejemplo, se parece mucho, ¿sí? Pero si no se pareciese, puedes poner el ejemplo de, no sé, de Neil Armstrong o de Yuri Gagarin o yo qué sé, etcétera. Sí, o si un personaje de la historia es un cantante famoso, pues yo qué sé, pues hablas de Michael Jackson o de que quieras, ¿no? O es un actor famoso, pues, ¿sabes? Como que ejemplos de la vida real ayudan mucho a la comprensión del mensaje por parte del estudiante, cuando sería una palabra que si estudiada de forma aislada, como solemos hacer, sería más difícil primero de entender y después de recordar, porque digamos que no la asocias a esa imagen mental que te haces cuando estás creando la historia, ¿no? Que es nuevamente otro de los poderes que creo que son increíbles, ¿no? Y que más allá del aprendizaje de idiomas, también creo que la lectura, por ejemplo, tiene esa parte de... A ver cómo lo explico. Como que cuando estás viendo una serie o una película, por ejemplo, que es tremendamente interesante, sí, que yo lo hago también, o sea, sin problema, pues digamos que estás viendo las imágenes, ¿no? Estás viendo lo que está pasando, mientras que en el libro estás leyendo una historia y digamos que te lo estás imaginando en tu cabeza. Entonces creo que es más fácil, digamos, conectar o asociar las ideas que estás leyendo con esa imagen mental y es más fácil recordarlas. Esto, quiero decir, esto es una sensación personal que tengo, ¿vale? No estoy hablando de ningún estudio ni nada, es una sensación personal. Entonces, en ese sentido, las historias, vuelvo a lo que decía al principio de las que cuanto más extrañas sean ciencia ficción, etcétera, creo que es más fácil incluso de recordar porque se asocia más fácilmente, ¿no? El ejemplo del elefante que ponía al principio. Entonces, en la creación de historias, al crear las historias conjuntamente el profesor y los estudiantes, es como que los estudiantes están imaginándose la acción o lo que está pasando en su cabeza y es más fácil asociar los sonidos, las palabras que están escuchando a esa imagen mental que tienen. No sé espero estar explicándome bien, pero creo que se entiende, ¿vale? Pero bueno. Es un poco complejo de explicar, pero creo que se entiende, que es como que... No sé, volviendo al ejemplo del elefante y la palabra astronauta, como decía, se parecen mucho entre inglés y español, ¿no? Pero, aunque no se pareciesen, si por el contexto de la historia entiendes que el elefante es un astronauta porque trabaja para la NASA, simplemente ya con eso ya lo entiendes, nuevamente por el contexto y un ejemplo de la vida real, ¿sí? Es como que imaginarte al elefante dentro del cohete y Houston, tenemos un problema, cosas así, ¿no? Es como que asocias esa imagen más fácilmente con la palabra astronauta, que como decía, en este caso se parecen, pues por poner el ejemplo del que estaba hablando, es como que incluso vas a ser más, o sea, te va a ser más fácil recordar esas palabras por esa imagen mental asociada a ellas, ¿vale? Creo que ahora lo he explicado un poco mejor. Pero bueno, en general eso son las características principales de las historias que yo creo que las hacen increíblemente útiles e interesantes para el aprendizaje de idiomas. ¿Sí?
Y que, como decía, pues el hecho de que ayudan mucho a centrarse en el mensaje, el hecho de que son probablemente lo más parecido a una conversación real que puedas encontrar, incluso cuando empiezas desde un nivel muy bajo, ¿sí? Y además, y por último, volviendo al ejemplo de los niños pequeños, que ya hablaré de esto en otro episodio, pero al final, digamos que nos pensamos que mucho de lo que ayudan a los niños a realmente aprender el idioma o a hablar mejor son las clases gramaticales que luego tienen en el colegio, etcétera. Y pasamos por alto pues esas noches que pasan leyendo libros con su padre, su madre, mientras les señalan el texto, o las historias que le cuenta el abuelo, la abuela, etcétera, y 80.000 situaciones como esa, ¿no? Es como al final que o sea, el tema no tiene que ser tan infantil, digamos, para adultos, ¿vale? No me refiero a que las historias tengan que ser igual de infantiles en lo que se refiere al tema, que tampoco pasa nada, ¿vale? Pero el hecho de las historias, el estar atentos, el descubrir cosas nuevas, sea lo que sea, creo que es una parte del proceso de aprendizaje de cualquier cosa, en general, pero que para el caso de los idiomas también ayuda mucho por eso, porque nos desvía la atención de la gramática, de la forma en general, y nos centra la atención en el mensaje, en lo que está pasando, que es lo realmente importante, ¿sí? Es lo que nos va a ayudar a aprender el idioma. Entonces es algo que hacemos constantemente con los niños y que creo que, como digo siempre, es uno de los principios que debemos seguir como adultos también para ayudarnos a aprender un segundo idioma, o tercero, bueno, un idioma extranjero, ¿sí? Y nada, pues hasta aquí el episodio de hoy, y espero que te haya gustado y que bueno, que descubras un poco más por qué creo que las historias son tan increíblemente interesantes, en general en la vida, como decía, y para el aprendizaje de idiomas en particular, ¿sí? Y nada, gracias por escuchar este episodio hasta el final, y nos vemos o nos escuchamos en el próximo, ¿sí? Y como siempre, cualquier idea, pregunta, sugerencia que tengas, déjamela en los comentarios y estaré encantado de responderte y me darás ideas para otros episodios, como digo siempre. Y nada, pues gracias de antemano por eso, y que tengas un buen día donde quiera que estés, maestra o maestro del aprendizaje de idiomas, y hasta luego. Chao.